Ok, la semana pasada lo último que terminamos de ver fue sobre estos conjuntos que están asociados a las funciones convexas, ¿sí? Que lo llamamos el epigrafo, los conjuntos de nivel y las curvas de nivel para una función, ¿sí? Y vimos un pequeño teorema que caracterizaba, bueno, una que es caracterización, efectivamente, ¿sí? Que nos dice que una función es convexa sí solo si su epigrafo es convexo, ¿sí? Donde al final el epigrafo no es nada más que tomar la función acá y, y bueno, esto en general queda definido para cualquier función en realidad, ¿sí? Pero el epigrafo es todo lo que queda sobre el gráfico, ¿sí? De hecho, el mismo nombre lo dice por la raíz griega, ¿sí? El epígrafo es lo que está sobre el, el gráfico, ¿sí? Eh, entonces, cada vez que ese conjunto de ahí sea convexo, eso equivale a que la función en sí sea convexa, ¿sí? Y de hecho, en este ejemplo, bueno, se ve que en realidad la función que estoy poniendo no es convexa, ¿sí? Y el conjunto en sí tampoco lo es, ¿sí? Una- un detalle, pero claro, es una equivalencia, ¿sí? Y por otra parte, vimos que si una función es convexa, entonces su conjunto de nivel eh, es convexo para cualquier alfa, ¿sí? Pero hacia el otro lado eso es falso, ¿ya? Eso como un detallito que hay que tener claro ahí al momento de estar trabajando con funciones más en general, ¿sí? A ver, ¿qué función se me ocurre de ese estilo? Podría ser algo de este estilo. Supongan una función que sea así. Podría venir así, bajar acá. Esto es una asíntota, ¿sí? Esto no es una constante, sino que viene bajando, ¿sí? Desde el uno. Y esta función baja, hace algo así, y después aquí vuelve a subir y tiene el mismo comportamiento hacia allá, ¿sí? Como que hacia el infinito tiende a uno, hacia más y menos infinito tiende a uno. Entonces resulta que si yo tomo digamos, un alfa que está acá arriba, ¿sí? El conjunto de nivel alfa serían todos los x, ¿sí? Tales que la función es menor o igual a alfa. En ese caso serían todos los x reales, ¿sí? Y ese conjunto es claramente convexo, ¿sí? Ahora, si tomo un alfa por aquí entre medio, por ejemplo, ¿sí? Ahí, resulta que yo tengo que tomar todos los x tales que la función queda debajo de ese nivel alfa, ¿sí? Y eso me va a dar este conjunto de acá, que va a ser un valor acá, digamos, menos a, y acá un valor a. Esta función es simétrica, ¿sí? Y ese conjunto que me da ahí abajo, ¿sí? Que el intervalo menos a, a, es convexo, claramente, ¿sí? Y si se fijan, si yo este nivel alfa que está marcado en rojo, yo lo subo o lo bajo, siempre me va a dar así un conjunto simétrico, ¿sí? Que va a ser un intervalo siempre, ¿sí? Más chiquitito, más ancho, ¿sí? Pero siempre va a ser un intervalo. Entonces, esta es una función tal que todos sus conjuntos de nivel efectivamente son convexos, ¿sí? Pero la función en sí no es convexa, ¿sí? De hecho, se ve aquí mismo en esta zona, ¿sí? Aquí cuando empieza a bajar, en esa zona, digamos que la función es cóncava, ¿sí? Por acá tiene un punto de inflexión, se vuelve convexa, acá tiene otro punto de inflexión y vuelve a ser cóncava, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo, un contraejemplo, digamos, para mostrar que el hecho de que todos los conjuntos de nivel sean convexos, eso no implica que la función en sí sea convexa, ¿sí? Y esta función, no me voy a complicar con los detalles, pero esta función se puede construir de manera relativamente fácil, ¿sí? Está relacionada con la función eh, 1, 1 partido 1 más x cuadrado, ¿sí? Porque esta función es la misma, pero así como al revés, ¿sí? Entonces lo que yo hago es multiplicar esta por menos 1 y sumarle 1. Creo que, si no me equivoco, esa es la función que está acá arriba, ¿sí? Así como a grandes rasgos. No estoy 100% seguro, pero debería ser. Sí, sí, estoy convencido. Esta es la función. F de x igual a eso, ¿sí? Y esa función se puede demostrar que no es, en su totalidad, no es ni convexa ni cóncava, ¿sí? Tiene intervalos donde es cóncava, intervalos donde es convexa, pero no es una función convexa completamente, ¿sí? Ok, y después de eso yo le empecé a mencionar sobre el asunto de la diferenciabilidad de funciones convexas, ¿sí?
Y alcancé a mencionar sobre las derivadas direccionales, ¿sí? Que era un pequeño recuerdo, digamos, de cosas que tienen que haber visto en cálculo en varias variables, ¿sí? Y en el fondo yo para cualquier punto dentro de un conjunto en el cual yo me pueda mover en una pequeña dirección, ¿sí? O sea, perdón, me puedo mover en una dirección al menos una pequeña cantidad, ¿sí? Que tiene que ver un poco con lo que mencionaba recién de las direcciones admisibles, ¿sí? Que va a ser un concepto en el que vamos a profundizar en 2 semanas más. Eh, Cada vez que yo pueda hacer eso, puedo definir la derivada direccional, ¿sí? Eh, y la definíamos como f' en el punto X en la dirección D, que es una dirección, voy a ocupar el concepto, una dirección admisible del conjunto donde está definida la función. Y lo definíamos esto como el límite cuando lambda decrece hacia cero, ¿sí? En el fondo tomo el límite por la derecha, de f de x más lambda por d menos f de x y todo eso partido en lambda, ¿sí? Esto en esencia lo que nos está diciendo es lo siguiente, lo que yo estoy haciendo es tomar mi función f que está definida en muchas dimensiones y estoy tomando una restricción de ella, ¿sí? Y la restricción a la que estoy tomando, en el fondo estoy tomando la restricción, digamos, esto es la derivada por la derecha, en t igual 0 de la función phi de t, que va a ser igual a f de x más t por d, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? Fíjense que si yo tomo la derivada por la derecha de esta función phi de t, bueno, si la evalúo en un lambda, ¿sí? Cualquiera, me da justamente este primer término. Si la evalúo en cero, ¿sí? Porque estoy hablando de la derivada por la derecha en cero, si tomo t igual 0 acá, me da menos f de x acá al hacer la resta, ¿sí? Y todo eso lo tengo que dividir por el t para calcular la derivada. Lo divido por t. Y como estoy hablando de la derivada por la derecha, lo que hago es hacer decrecer eso a cero, ¿sí? Entonces, en esencia lo que estoy haciendo es tomar una función que está definida, bueno, por ejemplo, acá tengo una función que está en R2, digamos, ¿sí? Que su gráfico va a ser una cuestión así, algo así, ¿sí? Y la estoy restringiendo a una dirección, ¿sí? Estoy haciendo la restricción a la recta x más t por d, ¿sí? Eso es una recta en Rn, ¿sí? Álgebra lineal, ¿sí? Cuando tengo un vector posición y una dirección, eso es una recta. Entonces tomo la restricción, y si yo miro el gráfico de esa restricción, en el fondo mirándolo en la variable t, esto da una función que va a ser así, ¿sí? Y en el fondo la derivada direccional en un punto cualquiera de esto acá, si digamos que el punto x estaba aquí, ¿sí? Va a equivaler a mirar perdón, la derivada direccional en el origen, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es que si nosotros tenemos una función convexa, las derivadas direccionales siempre van a existir, siempre van a estar bien definidas, ¿sí? Entonces, notemos lo siguiente. Notemos que para una función f definida, digamos, de R a R, ¿sí? Por simplicidad, vamos a hablar de R a R y ahí vamos a ver que en realidad con esto nos va a bastar. Se tiene lo siguiente. Si yo tomo su gráfico y la función, para una función f de R a R convexa, perdón, yo voy a tener lo siguiente. Si yo tomo su gráfico acá, ¿sí? Esta va a ser mi función convexa, y por ejemplo, yo quiero estudiar su derivada direccional aquí, en este punto, en este x, ¿sí? Entonces voy a mirar en el fondo su pendiente, digamos su derivada direccional hacia la derecha, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En el fondo lo que tengo que hacer es tomar este punto de acá, ¿sí? De la evaluación, digamos, y ver las pendientes que se forman con distintos puntos que estén más hacia la derecha, ¿sí? ¿Sí? Y si se fijan, siempre que una función sea convexa, estas pendientes van decreciendo, ¿sí? A medida que me voy acercando al punto X, ¿sí? ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Se convencen que eso siempre va a pasar? ¿Que una función, siempre que una Sí, función sea convexa en R, va a pasar eso? Ok. siempre que tomemos la pendiente respecto a puntos a la derecha, Ah, de la derecha, sí. claro. ¿Sí? Entonces, a medida que me voy acercando al X, las pendientes se van haciendo cada vez más pequeñas, ¿sí? Entonces, esto me dice que si t decrece, o voy a ponerlo con lo mismo de antes, si lambda decrece a cero, entonces estos cocientes, digamos f de x más lambda por d, ¿sí? Que en el fondo mi dirección es 1, ¿sí? Estoy mirando hacia la derecha. Entonces voy a tener que eso menos f, denme un segundo, no, sí está bien, sí, menos f de x dividido por lambda, que es el valor justamente de las pendientes que estoy calculando ahí. Esto es decreciente. O sea, Eh, entonces, si lambda ahí decrece a en, cero, esto decrece. o sea, en esa derivada, el lambda no tiene que estar multiplicado por d. No tiene que estar multiplicado por d porque en el fondo mi d es 1, ¿Ya? ¿sí? El número Ah, 1, perfecto. porque estoy mirando hacia la Gracias. derecha. ¿Sí? De repente, sí, no, pero es un buen punto. Es un buen punto porque de repente a uno se le olvida que R también es un espacio vectorial. Como todo espacio vectorial tiene direcciones adentro, ¿sí? Y las direcciones canónicas que yo puedo ver en R son 1 y menos 1, ¿sí? Un lado o el otro, ¿sí? Entonces acá mi dirección que estoy tomando es la dirección derecha. Así que el lambda lo tengo ahí multiplicado por un 1, ¿sí? Y ese me está indicando la dirección. Entonces, a medida que voy haciendo lambda decrecer a cero, estos cocientes decrecen. ¿Sí? Esto no vamos a entrar en detalles de la demostración, pero eso se puede demostrar de la convexidad de la función, lo pueden ver en el apunte, ahí está demostrado. ¿Sí? Es ocupar las desigualdades nomás digamos, eh, de la convexidad. ¿Sí? Entonces esto decrece. Ahora, hay un teoremita que nos dice que si yo tengo, por ejemplo, una sucesión decreciente y está inferiormente acotada, entonces el límite existe. ¿Sí? Eso es teorema de introcálculo. ¿Sí? Y que obviamente puedo armar su versión, digamos, para variables que son continuas, como por ejemplo este lambda que lo estoy haciendo decrecer a cero. ¿Sí? O sea, si yo tengo que esta función de lambda, en el fondo, es decreciente, claro, y está acotada inferiormente, entonces voy a tener que el límite también va a existir. ¿Sí? Ahora, ¿puedo yo demostrar o puedo convencerme yo de que estos cocientes están acotados inferiormente? Y la respuesta es sí, porque resulta que si yo ahora tomo un punto que esté hacia el otro lado, o sea, desde el X hacia la izquierda, acá, y veo esa pendiente, fíjense que esa pendiente siempre va a ser menor o igual que todas las que están hacia la derecha. ¿Sí? De hecho, aquí da un número negativo esa pendiente. ¿Sí? Pero incluso podría dar positivo, o sea, si yo miro, digamos, un punto que esté acá más cerca, ahí sigo teniendo pendiente positiva, pero de todas formas esa pendiente va a ser más pequeña que todas las que están hacia la derecha. ¿Sí? Esa es una propiedad súper importante de las funciones convexas. ¿Sí? En el fondo, a medida que yo me voy moviendo, tengo mi punto X y tomo puntos que están muy hacia el menos infinito, y me voy acercando y voy avanzando y me voy yendo hacia el infinito midiendo todas esas pendientes siempre van a ser crecientes. ¿Sí? Entonces esas pendientes siempre van a ir aumentando. Entonces, con ese segundo argumento, tenemos además el ínfimo de estas pendientes
partido lambda para lambda mayor que 0 existe, ¿sí? Porque hay una cota inferior, al menos hay una cota inferior, así que el ínfimo existe, ¿sí? Eso es teorema del supremo, ¿sí? Recuerden, cualquier conjunto acotado inferiormente tiene un ínfimo, ¿sí? Entonces, ese ínfimo existe, y eso implica que el límite de f de x más lambda menos f de x partido en lambda, cuando lambda decrece a 0, existe, y esto en realidad existe para todo x en R, ¿sí? Ahí es donde está definida la función, así que el x lo puedo tomar cualquiera, ¿sí? Y estas propiedades van a seguir siendo las mismas. Existe para todo x en R, y además, y esto por un detalle que habíamos mencionado en la clase anterior, y además es finito. ¿Sí? Porque yo había dicho que el límite, en este caso, para una derivada direccional, yo podía decir que el límite existe cuando este igual podía ser infinito o menos infinito, ¿sí? Pero acá existe y además es finito, o sea que para una función convexa, que está definida de R a R, yo siempre puedo definir cuál es su pendiente al mirar en una cierta dirección, ¿sí? Ahora, ojo, que eso no significa que la función sea derivable en todos los puntos, ¿sí? Entonces voy a poner acá como observación. Esto no implica que la función, o digamos que una función convexa sea derivable en todo punto, ¿sí? Y un ejemplo clásico de esto es la función valor absoluto, ¿sí? Que es convexa. De hecho, si se fijan, esta propiedad acá la cumple. O sea, si yo me paro en un X cualquiera, digamos acá, al lado derecho, y miro las derivadas direccionales hacia la derecha, por ejemplo, van a darme todas igual a 1. Todas esas pendientes me van a dar 1 siempre. Entonces el límite cuando llego al X va a ser 1 también, ¿sí? Si me paro en un punto X que esté acá a la izquierda y miro las pendientes hacia la derecha, también van a ser pendientes menos 1, ¿sí? Todas las pendientes van a ser menos 1, entonces a medida que me acerco a X, también me va a dar menos 1 como resultado, pero en el 0 resulta que aquí va a ser un poco distinto, ¿sí? Porque en el 0 yo voy a poder medir acá, digamos, la pendiente... Ah, perdón. Sí, bueno, todo lo que dije también, y fíjense en el siguiente detalle también, lo que dije arriba sobre la existencia de la derivada direccional, también lo puedo hacer hacia el otro lado, ¿sí? En el fondo puedo reflejar este dibujo, ¿sí? Y darme cuenta que si me paro en un X, eh, voy a tener las pendientes acá al lado izquierdo, y que van decreciendo a medida que me acerco al X, ¿sí? ¿Sí? Porque se va haciendo, digamos, cada vez más plano en este dibujo al menos, ¿sí? Perdón, van creciendo en este caso, ¿sí? Se van haciendo menos negativas las pendientes, ¿sí? Pero de la misma forma, me voy acercando, estas pendientes van a ir creciendo y van a tener una cota superior porque las pendientes del lado derecho son más grandes, ¿sí? Entonces ahí también puedo decir que las derivadas direccionales en realidad en estas dos direcciones existen, siempre, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa? En esta función valor absoluto, si yo me paro en un X acá abajo y veo las pendientes hacia la derecha aquí, me va a dar que todas son 1, así que en realidad la derivada direccional hacia la derecha es 1, y si miro las pendientes hacia la izquierda, ¿sí? Me van a dar todas 1 también, si yo las calculo, ¿sí? Entonces en el límite esto también va a ser 1. Y ahí voy a tener que las dos derivadas direccionales coinciden. Eso significa que la función es derivable, ¿sí? Y claramente es derivable, estoy en un trozo de recta, así que esa cuestión ahí puedo derivar sin ningún problema. El problema se da aquí en el 0, ¿sí? Porque ahí la derivada direccional hacia la derecha nos va a dar 1 y hacia la izquierda nos va a dar menos 1, ¿sí? Entonces ahí la función no es derivable, pero de todas formas las derivadas direccionales están bien definidas, ¿sí? Entonces un pequeño detalle, ¿sí?
aunque para una función convexa yo sé que las derivadas direccionales existen en estas dos direcciones, pensando en funciones de R a R, eso no me implica la diferenciabilidad de la función, ¿sí? Ahora, ¿cómo se relaciona esto con con las derivadas direccionales? Para f que vaya desde un conjunto convexo C, subconjunto de Rn, a valores n. ¿Sí? Y la idea es la siguiente, aquí no nos vamos a tener que complicar con ninguna demostración, porque ya solamente con que lo que mencioné con las derivadas direccionales se cumpla para funciones de R en R, en particular se va a cumplir también para funciones que estén definidas sobre un intervalo. ¿Sí? Entonces, yo teniendo eso, voy a poder definir o argumentar que las derivadas direccionales van a existir también en todo punto para cualquier función convexa que esté definida sobre un convexo R. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Eh, notemos que si D en Rn distinto de 0 es una dirección cualquiera, y X en C son tales que X más T, sí, vamos a poner X más lambda D pertenece a C para todo lambda, eh, en un intervalo 0 eta para algún eta. ¿Sí? Esta condición es simplemente que está incluida dentro de la definición de la derivada direccional y es para que en el fondo, para que los cocientes que ponemos en el límite estén bien definidos. ¿Sí? Es para que los puntos donde estoy evaluando la función sean parte del dominio. ¿Sí? Entonces, la derivada direccional de x en una dirección d termina siendo el límite de, y esto voy a volver a anotarlo, sería esto, menos f de x partido por lambda, cuando lambda decrece a cero. ¿Sí? Esto es lo mismo que el límite, cuando lambda decrece a cero, de, y aquí, a ver, ¿cómo escribo esto? Para que sea, para que se note después bien cuál es la idea. Voy a ocupar la misma notación de arriba. Esto va a ser phi de lambda menos phi de cero dividido por lambda, donde phi es una función que está definida en el intervalo 0 eta a valores en R, tal que a un t aquí lo que hace es asignar el valor f de x más t por d. ¿Sí? Es una función auxiliar que estoy introduciendo ahí. Entonces vamos a ver un pequeño detalle que tiene esta función. Vemos que si f es convexa, phi también lo es. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Sean T1 y T2, o voy a ponerle T y S, ¿sí? T y S en el dominio de phi, va a ser el intervalo 0 eta, y un alfa cualquiera y lo voy a tomar entre 0 y 1.
Entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener que phi de alfa t más 1 menos alfa por s, ¿sí? Yo quiero que eso sea menor o igual, digamos, a la combinación convexa de los valores de la función phi. Pero esto por definición es tomar f en x más todo esto. Alfa t más 1 menos alfa por s, y todo eso multiplicado por d. Y aquí es donde viene el trucazo, porque resulta que el x que está ahí, el que está dentro de la función f, este de acá, yo lo puedo escribir como combinación convexa de sí mismo. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que x es lo mismo que escribir alfa x más 1 menos alfa x, ¿sí? Eso claramente igual a x, así que lo voy a hacer así. Y aparte de eso voy a tener acá un alfa td más 1 menos alfa por s por d. Y reordenando los términos, lo que estoy haciendo acá en realidad es tomar f, evaluarlo en alfa veces x más t por d, más 1 menos alfa por x más s por d. Y aquí es donde ocupo la convexidad, porque esto es un punto en el conjunto C, este de acá es otro punto en el conjunto C, ¿sí? Y acá tengo un alfa y un 1 menos alfa, entonces esto es menor o igual que alfa por f de x más t por d, más 1 menos alfa por f de x más s por d, lo que es justamente igual a alfa por phi de t, más 1 menos alfa por phi de s, ¿sí? O sea, la función phi es convexa. Entonces es una función convexa que está definida en un intervalo real a valores en R, ¿sí? Esto implica que la derivada por la derecha, la voy a anotar así, o no, la voy a anotar phi prima en 0 más, ¿sí? Que esa es la notación que uno hace para la derivada direccional por la derecha, ¿sí? Existe y es finita, ¿sí? Donde, eh, bueno, phi prima en 0 más es igual al límite cuando lambda decrece a 0 de phi de lambda menos phi de 0 dividido por lambda, ¿sí? Que es justamente lo que está acá arriba, ¿sí? Por lo tanto, concluimos así que f' de x, d existe y es finita bajo las condiciones mencionadas. ¿Sí? ¿Cuáles eran esas condiciones? Que el punto x pertenezca al conjunto, al dominio de la función f, al conjunto convexo donde estoy definiendo la función, ¿sí? Y que para ese punto y la dirección d, yo me puedo mover en esa dirección, aunque sea un poquito, ¿sí? Cada vez que pueda hacer eso, voy a tener que la derivada direccional está bien definida, ¿sí? ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, si estoy en un convexo abierto. En un convexo abierto, eso significa que todo punto x y toda dirección d satisfacen estas condiciones, ¿sí? Porque, claro, si estoy en un convexo abierto, significa que todo punto está en el interior. O sea que para todo x yo tengo una bolita que lo encierra y que está contenida en el conjunto. O sea, me puedo mover en todas las direcciones, aunque sea un poquito, ¿sí? Pero puede ser más general. Ahora, si el convexo es cerrado, el punto x podría estar en la orilla, podría estar en la frontera. Pero ahí igual voy a tener algunas direcciones donde poder moverme, que en el fondo es moverme hacia el interior del conjunto, ¿sí? Eh, ¿Se entiende hasta acá?
Sí, profe. Ok, Queda más o menos claro. ya. Vamos a hacer una pausa entonces de 10 minutos para ver si es que en una de esas surge alguna consulta, ¿sí? Sobre esto, porque ya lo que vamos a hacer ahora va a ser recordar un par de resultados más de cálculo en varias variables y voy a dar las caracterizaciones de convexidad para funciones convexas, ¿sí? Voy a hacer primero una interpretación gráfica de los resultados. Sí, prefiero dar una interpretación gráfica de los resultados antes que demostrarlos en sí. ¿Ok? Las demostraciones, si quieren verlas, las pueden ver en el apunte, pero quiero dar una noción gráfica de por qué los resultados, ¿sí? Y con eso ya cerramos esta partecita, ¿sí? Eh, Eso, seguimos a las 11:15. Ok. Antes de seguir, ¿alguna consulta con lo que hemos visto hasta ahora? Yo no, profe. Ok. Continuamos entonces. Como decía, tenemos ahora entonces que las funciones convexas tienen derivadas direccionales que están bien definidas eh, en todo punto, ¿sí? Para toda dirección que sea admisible, según el concepto que había mencionado, que es de hecho que yo dentro del conjunto me puedo mover, aunque sea un poco, en esa dirección, ¿sí? Eso nos está indicando, nos da una noción, digamos, del crecimiento o decrecimiento de la función, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá, por ejemplo, en este ejemplo de acá, ¿sí? Cuando yo hablaba de la derivada direccional hacia la derecha, resulta que en esa dirección, en la dirección, digamos, positiva del eje X, ¿sí? Digamos, moviéndome hacia la derecha en los números reales, en este punto, claro, estas pendientes van decreciendo, pero en el límite va a ser algún número positivo, ¿sí? Y eso significa que la función crece hacia ese lado, ¿sí? Si yo estoy en un punto, por ejemplo, acá en la función valor absoluto acá, yo le había dicho que la función, perdón, la derivada direccional hacia la derecha da 1 y la derivada direccional hacia la izquierda da -1. Eso significa que en la dirección hacia la derecha la función crece, ¿sí? Y en la dirección desde la izquierda la función viene decreciendo, ¿sí? Así que eso, de hecho, nos está indicando que estoy en un mínimo, ¿sí? Vamos a profundizar en eso, como les decía, en un par de semanas más, ¿sí? Vamos a ver ese análisis, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer para finalizar, vamos a solamente enunciar resultados que nos caracterizan la convexidad de funciones convexas, ¿sí? En el caso en que éstas sean diferenciables, ¿sí? Entonces, primer recordatorio, esto es de cálculo en varias variables también, ¿sí? Tenemos el siguiente teorema, que nos dice que si f es diferenciable, y esto en general, para cualquier función f, ¿sí? Si f es diferenciable en el interior de S, ¿sí? Y recuerden que, claro, para yo poder definir la derivada, digamos, el gradiente de una función, tengo que tomar puntos en el interior, porque yo necesito mirar uniformemente a todas las direcciones al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, si f es diferenciable en el interior de S, entonces siempre se va a cumplir que la derivada direccional también va a estar definida, ¿sí? En toda dirección. Y va a coincidir con el gradiente de la función en producto punto con, con la dirección D. Voy a ponerlo así, el gradiente traspuesto por D, ¿sí? Eso siempre se cumple, ¿sí? Y de hecho, de esto se deduce, de hecho, que
digamos, el gradiente de la función f lo que contiene son las derivadas parciales, ¿sí? Que son las derivadas que se obtienen en las direcciones canónicas, ¿sí? Entonces, claro, si yo pongo un vector canónico acá, digamos, E sub i en la dirección d, ¿sí? Si pongo el vector E sub i, lo que me da a la derecha es la componente iésima del gradiente, y al lado izquierdo lo que voy a tener va a ser justo la definición de la derivada parcial, ¿sí? Entonces, esto es un teorema de cálculo en varias variables, ¿sí? Que no vamos a entrar en detalle en su demostración, ¿sí? Pero va a ser importante en lo que va más adelante. Porque, de hecho, fíjense que esto me está diciendo que, claro, en el caso en que la función sea diferenciable, ¿sí? Y la función además es convexa, para los puntos que están en el interior del dominio, yo puedo trabajar simplemente con las derivadas direccionales, ¿sí? Y las derivadas direccionales me van a entregar digamos, toda la información sobre el comportamiento de las funciones. Y vamos a poner el siguiente teorema, que va a ser la primera caracterización que vamos a tener de convexidad, ¿sí? Entonces vamos a tener que si tengo f definida sobre un conjunto convexo a valores en R, diferenciable, ¿sí? Lo voy a anotar acá igual, ese subconjunto de Rn convexo. Perdón, solamente diferenciable. Entonces, se tiene la siguiente equivalencia. F es convexa, sí, solo si se cumple lo siguiente. Se tiene que cumplir que f de x es mayor o igual a f de x barra más el gradiente de f en x barra traspuesto por x menos x barra. ¿Sí? Y esto se va a cumplir para todo x y x barra en S. ¿Sí? A ver, esto acá tiene que ver con un asunto de expansiones de Taylor, ¿sí? Finalmente, voy a escribir acá, la idea de la demostración es la siguiente. Si yo tengo una función acá, que es convexa, ¿sí? Está aquí, por ejemplo. Y yo miro aquí en este punto en X, ¿sí? Ahí. Resulta que si yo voy graficando en el fondo, la pregunta es, ¿qué significa esto que está a la derecha? ¿Sí? Esto que está a la derecha es, de hecho, la aproximación lineal, la mejor aproximación lineal que yo puedo hacer de la función, ¿sí? Eso es lo que nos dice el teorema de Taylor, ¿sí? En el fondo, el teorema de Taylor nos dice siempre que f de x, si yo fijo un punto x barra, lo dejo fijo, yo sé que f de x es aproximadamente, ¿sí? F de x barra más este gradiente en x barra multiplicado por x menos x barra. Y eso, bueno, en realidad ese aproximado está dado porque a esto le voy a sumar un error, un O de x menos x barra, que tiende a cero a medida que, bueno, que de hecho su división con la norma de x menos x barra converge a cero, ¿sí? O sea, converge a cero bastante rápido, ¿sí? Y eso quiere decir que, claro, si estoy muy cercano al punto x, al punto x barra, mi función se parece mucho a esa aproximación lineal. Ahora, ¿cómo se ve esa aproximación lineal? Si esto es x barra, lo que voy a estar haciendo acá es que nos va a quedar una recta, ¿sí? Que va a ser tangente a la curva, ¿sí? Y si se fijan, si esto es una función convexa, independiente del punto donde yo haga eso, esa recta que está abajo me va a quedar por debajo del gráfico de la función, ¿sí? Eso siempre va a pasar con una función convexa, ¿sí? Si lo hago en dos dimensiones, ¿qué es lo que va a pasar? Resulta que en el fondo después voy a tener que mirar lo que me va a definir esto al lado derecho, y que ya no va a ser una recta, sino que va a ser un plano, ¿sí?
Ese plano lo que va a hacer es que yo voy a tener el gráfico de mi función que se va a ver como una superficie, ¿sí? Que va a ser como convexa, ¿sí? Y que en esa aproximación lineal que va a ser un plano, va a ser un plano tangente al gráfico, ¿sí? Y de todas formas, el gráfico de la función me va a quedar sobre ese plano, ¿sí? Y eso es lo que estoy diciendo acá, ¿sí? Si yo fijo una x barra y muevo el x, lo que va a pasar es que la función me queda por sobre la aproximación lineal, ¿sí? Y como eso va a ser válido para todo punto donde yo me pare para calcular esa aproximación lineal, entonces al final lo tengo para todo x y para todo x barra, ¿sí? ¿Se capta la idea de esta caracterización? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Como les decía, no voy a entrar en detalles de la demostración porque encuentro que es innecesario, pero es importante que se entienda la idea de por qué pasa esto. Por último, para acordarse de la desigualdad, ¿sí? Porque lo que sí van a tener que, digamos, para poder aprenderse esto así de una manera simple o recordarlo de manera simple, es que acá lo único que estoy haciendo acá al lado derecho es tomar la aproximación de Taylor de primer orden, ¿sí? Y lo que estoy diciendo es que la función me tiene que quedar por sobre la aproximación, ¿sí? Y eso se ve acá gráficamente, ¿sí? Ahora, si en lo anterior, vamos a ponerlo acá como observación, si en lo anterior reemplazamos digamos, convexa por estrictamente convexa, y la desigualdad mayor o igual por una desigualdad de mayor estricto, la equivalencia sigue siendo cierta. ¿Sí? Sigue siendo cierta, pero aquí hay que tener un ligero detalle para todo x y x barra en S con x distinto de x barra, ¿sí? Porque si son iguales, acá siempre voy a alcanzar igualdad, ¿sí? Porque acá me va a quedar el gradiente multiplicado por 0, ¿sí? Entonces, si descarto ese caso, porque ahí siempre voy a tener igualdad, independiente si la función es convexa o no es convexa, da lo mismo, ahí siempre va a haber una igualdad. Si yo aíslo este caso en el fondo y reemplazo convexa por estrictamente convexa y la desigualdad no estricta por una desigualdad estricta, se sigue teniendo la equivalencia, ¿sí? En el fondo, lo que estoy diciendo es que este teorema también nos permite determinar con una equivalencia de, digamos, simplemente de un pequeño cálculo, cuando una función es también estrictamente convexa, ¿sí? Esto se relaciona mucho con, eh, con el concepto de convexidad que se estudia para funciones de RR, ¿sí? Porque vamos a ver que esto, ocupado de buena manera, nos lleva al siguiente corolario. Corolario, vamos a tener que, según lo anterior, bajo las mismas condiciones, se va a tener que f es convexa ¿sí? Solo sí. Y acá lo que pasa es lo siguiente, aquí nos va a quedar que el gradiente de f en un punto x barra menos el gradiente de f en un punto x, y eso en producto punto con x barra menos x, es mayor o igual a 0.
¿sí? Esto es otra forma de interpretar el resultado, ¿sí? Y que en el fondo tiene que ver con escribir esta desigualdad, por una parte, y después escribir la misma desigualdad, pero con X y X barra intercambiados, ¿sí? Y después al sumar esas dos desigualdades, lo que termina quedando es esto de acá, ¿sí? Este producto punto de aquí tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Ahora, esto de acá es la versión, digamos, multidimensional de decir que la derivada es mayor o igual a 0, ¿sí? Eso no es difícil de verificar. Si esto lo hacen para una función de R a R, esto es lo mismo que decir que la derivada en todo punto es mayor que 0. Perdón, es mayor o igual a 0, ¿sí? Y eso es el concepto de convexidad que se ha estudiado en los cursos anteriores, en intro al cálculo, en cálculo diferencial, ¿sí? Donde se decía que una función era convexa, o es convexa en una región si es que en esa región la derivada es mayor o igual a 0, ¿sí? Pero esta es la versión multidimensional de eso. Ahora, si uno recuerda también estos conceptos de intro al cálculo, vamos a tener perdón, eso estoy hablando ahí del crecimiento, disculpen, no, olviden eso. ¿Sí? A lo que voy a ver es otra cosa que está más adelante, disculpen. Esto lo que quiere decir es, perdón, que la derivada es creciente. Eso, perdón. ¿Sí? Que la derivada va aumentando su valor, ¿sí? Porque Profe, fíjense que estoy comparando dos, ¿sí? ¿uno de esos f de x debería ser un x no Sí, barra o...? sí, gracias. Sí, me di cuenta justo cuando empezaste a hablar. Sí, acá un X. Ahí, sí. En el fondo tomo X barra y X, comparo los gradientes en esos dos puntos, los restos, y lo multiplico por la resta de esos dos mismos vectores en el mismo orden. ¿Sí? Sí, olviden lo que había dicho. Esto lo que me está diciendo, perdón, es que en el caso unidimensional es decir que la derivada es creciente. Eso sí, sí, que la derivada es creciente. ¿Sí? Por eso tengo esta desigualdad mayor o igual a 0. ¿Sí? Porque claro, para uno cuando ve que si la derivada es creciente, lo que hace es ver si es que si x es más, si esto fuera en una dimensión, yo tendría que ver que si x barra es más grande que x, entonces esta diferencia es mayor o igual a 0. ¿Sí? Eso es ver que la derivada es creciente. ¿Sí? Pero acá como tengo muchas dimensiones, no puedo comparar, o sea, sí, nosotros ya vimos cómo podíamos decir si un vector era mayor que otro, ¿sí? Pero en general acá no tengo un orden, o sea, yo no, es más difícil decir si es que un vector es más grande que otro, porque yo tengo que ver como entre todos los vectores. Y hay vectores que con esa desigualdad de decir de un vector mayor o igual a 0 cuando todas sus coordenadas son positivas, eso me va a dejar muchos casos fuera. ¿Sí? Pero la forma de analizar eso en muchas dimensiones es esta de acá, ¿sí? Hacer este producto común. Ahora, en los cursos anteriores, cuando se ve convexidad también, hay otra caracterización, que es decir que para ver si una función es convexa es analizar su segunda derivada, ¿sí? Si es que esta es, ahora sí, mayor o igual a 0 o no, ¿sí? Y eso nos va a indicar convexidad. En ese sentido, claro, si la segunda derivada de una función de R a R es mayor o igual a 0, significa que su derivada es creciente, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ver o llegar a mostrar una caracterización similar, no vamos a llegar a ella, pero voy a mencionar. Entonces, recordemos que una función f definida de un conjunto S a valores en R es dos veces diferenciable si se cumple, eh, bueno, en X barra, en un punto X barra, si existen un vector que lo vamos a llamar simplemente así, el gradiente, en Rn, y una matriz H
que va a ser una matriz de n por n con coeficientes reales, tales que f de x, y esto nuevamente es como un Taylor, ¿sí? Es igual a f de x barra más el gradiente, ¿sí? Que está la componente de primer orden, traspuesto por x menos x barra, y ahora viene la componente de segundo orden, que es, perdón, esto es x menos x barra traspuesto por la matriz hessiana por x menos x barra, más un O de x menos x barra, y esto para todo x en S, ¿sí? Donde O de x menos x barra dividido por la norma de x menos x barra al cuadrado converge a cero, cuando x tiende a x barra, ¿sí? Esto es, por definición, lo que es decir que una función es dos veces diferenciable, ¿sí? O sea, que existe un vector que corresponde a la primera derivada, al gradiente, y una matriz que corresponde a la matriz hessiana, que hace esto de acá. En esencia, decir esto es decir que esta es mi mejor aproximación de segundo orden, ¿sí? Digamos, si fuese en una dimensión, es decir, es la parábola que mejor me aproxima a la función, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que si esto yo lo viera en un contexto de una función de RR, ¿sí? Y tengo acá mi función convexa, ¿sí? Y me paro acá en un punto, en este. Yo quiero encontrar su mejor aproximación de segundo orden, o sea, la parábola que mejor aproxima la función en torno a ese punto, ¿sí? Esto va a ser el punto x bar. Entonces, bueno, esto probablemente va a ser algo así, una parábola que va a estar así, ¿sí? Ya me quedó bien, bien feita, pero no importa. Pero esa es más o menos la idea, ¿sí? Y va a ser tangente ahí, ¿sí? Así como antes buscábamos una recta tangente y esa recta queda por debajo. Acá me va a quedar algo así, ¿sí? Va a tener una cierta apertura, el vértice va a estar en alguna parte, y de hecho esto podría atravesar para abajo, pero no importa. Pero el asunto es que fíjense que nunca va a poder ser una cuestión que vaya hacia el otro lado, ¿sí? Porque ahí como que los valores se alejan muy rápido del valor de la función, ¿sí? Como que se despega mucho de la curva, del gráfico de la función, ¿sí? ¿Se ve eso? Sí. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar con una función convexa es que esta parábola que mejor aproxima a la función en el punto, independiente del punto que yo seleccione, siempre tiene orientación positiva. ¿En qué sentido? ¿Sí? En el sentido, bueno, orientación no negativa, de hecho. En el sentido que esa parábola es de la forma a por x cuadrado más b por x más c, con a mayor o igual a 0. ¿Sí? Eso siempre va a pasar. Traten de convencerse de eso así con el dibujo. ¿Sí? Sí, esa es la parte importante. ¿Qué pasaría en dos dimensiones? En dos dimensiones yo tendría acá como un cuenco que va a ser el gráfico de mi función convexa, ¿sí? Y si yo me paro en un punto, bueno, ¿qué vendría siendo una cuadrática en dos dimensiones? Va a ser algo así como un paraboloide medio deformado, ¿sí? Pero va a ser una cuestión que también va a ser como otra cuenquita, ¿sí? Que va a ser tangente en un punto, ¿sí? Pero va a ser lo mismo, porque como se va abriendo hacia arriba, digamos que su coeficiente que está asociado a x es positivo, ¿sí? Entonces, eso nos va a llevar a otra caracterización. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero la matriz hessiana, esa se puede definir mediante las derivadas parciales, mediante las segundas derivadas parciales, ¿sí? Ahí ya para eso le recomiendo mirar
la materia de cálculo en varias variables para no estar entrando en detalles de eso, pero es la matriz que contiene las segundas derivadas, ¿sí? Que están ordenadas de cierta forma, ¿sí? En la diagonal están las segundas derivadas con respecto a las mismas variables siempre, y en la otra están las derivadas cruzadas, ¿sí? Eso se los dejo como, bueno, tienen que hacerlo, no es como un ejercicio así como si es que quieren hacerlo, tienen que ver, acordarse cómo se define la matriz hessiana, ¿sí? Entonces, con esta idea que mencioné, tenemos el siguiente teorema de caracterización, que nos dice que si S, perdón, si F de S a R es 2 veces diferenciable, en un S subconjunto, donde acá el S subconjunto Rn convexo abierto. Sí. No lo mencioné. En el anterior también vamos a pedir que el conjunto S sea abierto, ¿sí? Porque para que el gradiente esté bien definido en todo punto. ¿Sí? Entonces, 2 veces diferenciable en S que es convexo y abierto, y no vacío. Entonces, se tiene lo siguiente. Entonces vamos a tener que F es convexa. Sí, solo si la matriz H de X es semi-definida positiva. Para todo X en S. ¿Sí? A ver. Esto ya, aquí ya entramos al terreno de la álgebra lineal. ¿Qué es una matriz semidefinida positiva? Bueno, para decir que una matriz es semidefinida positiva, ya, voy a decir, una matriz de n por n, de n por n con coeficientes reales, es semidefinida positiva, si se cumple lo siguiente. Si para todo x en Rn, x traspuesto por a por x es mayor o igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que significa ser semidefinida positiva. En el caso de una función de R a R, yo estaría tratando con una matriz de 1 por 1, estaría tratando con un número. Entonces, decir que ese número es semidefinido positivo sería equivalente a decir que ese número multiplicado por x cuadrado es mayor o igual a 0 para todo x en R. O sea, es decir exactamente que el número sea mayor o igual a 0, que esto de acá arriba, esto de acá. ¿Sí? Ahora, en más dimensiones, claro, hay interacción entre las distintas coordenadas, digamos, que trata la matriz y todo eso, pero esta es la definición. ¿Cómo estudiar fácilmente si una matriz es semidefinida positiva o no? Eso se puede hacer con los valores propios de una función, o sea, de una matriz, ¿sí? Entonces, esto equivale a estudiar los valores propios de A. Si estos son, voy a poner en este caso, A es semidefinida positiva, sí, solo sí, todos los valores propios son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Ahora, podrían pasar cosas extrañas, ¿sí? Porque, bueno, a una matriz con coeficientes reales podría ser que hayan valores propios complejos,
¿sí? Y ahí como que se me derrumba todo, como hacer este estudio, hacer la comparación si es mayor o igual a 0 o menor o igual a 0. Pero en las aplicaciones, cuando estemos trabajando con funciones dos veces diferenciables para poder ocupar este teorema y estudiar si es que la función es convexa o no, yo le aviso desde ya los casos que yo voy a tratar con ustedes, el que va a aparecer en la tarea, si es que hago una pregunta de ese estilo, va a ser con funciones que van a ser de clase C2, ¿sí? Y además que son dos veces diferenciables y que sus derivadas parciales son continuas, las de segundo orden. Y hay un teorema de cálculo en varias que nos dice que si una función es C2, entonces la matriz hessiana es simétrica. Y hay un teorema de álgebra lineal que nos dice que una matriz simétrica siempre es diagonalizable, ¿sí? Y ahí en ese caso donde esta caracterización funciona súper bien, ¿sí? Eso se puede demostrar de manera bastante simple, porque de hecho, si yo diagonalizo de buena manera esta matriz, la matriz A, la voy a poder escribir como una matriz P de cambio de base por una matriz diagonal D, que tiene los valores propios, por una matriz P traspuesta, ¿sí? Y al acomodar lo que está acá como la matriz P invertible, ¿sí? Aquí adentro, de ahí sale directamente la equivalencia que está acá abajo, ¿sí? Que los valores propios tienen que ser todos mayores o iguales que eso. Entonces, va a ser con eso con lo que ustedes van a tener que trabajar, ¿sí? Y que hace bastante sencillo el análisis de este tipo de funciones, ¿sí? Y que tiene que ver con esta noción que en una dimensión es que esta parábola que aproxima siempre tiene orientación no negativa, ¿sí? Y digo no negativa y no solo positiva, porque eh, la parábola que mejor aproxima podría ser una recta, en el sentido de que A valga cero, ¿sí? ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, si mi función original, a la que yo estaba analizando si es convexa o cóncava, es, por ejemplo, tiene en alguna parte un trocito de recta, ¿sí? Entonces, claro, si yo calculo su primera derivada acá, va a ser una constante, ¿sí? Su gradiente va a ser constante, bueno, digamos en R, ¿sí? Va a ser una constante, y la segunda va a ser cero, la segunda derivada. Entonces, como que la parábola que mejor aproxima, de hecho, va a ser una recta, ¿sí? Entonces, por eso es importante acá que esto es mayor o igual a cero, y eso nos muestra acá que la matriz hessiana tiene que ser semidefinida positiva, ¿sí? Porque definida positiva estoy siendo muy ambicioso, en el fondo, ¿ok? Entonces, para finalizar, justamente mencionando eso, así como en el caso de la convexidad, viendo la primera derivada, en el fondo el gradiente, que teníamos una partecita que nos caracterizaba el caso de convexidad estricta, tenemos un pequeño corolario y con esto vamos a finalizar. Sí, denme un par de minutitos, estoy un poquito pasado, pero es solamente para terminar el resultado. Eh, en el mismo contexto anterior, sí, porque esto es consecuencia del teorema anterior nomás, se tiene lo siguiente. Si H es definida positiva, ¿sí? O sea, ahora estoy pidiendo que en realidad se cumpla esto de acá arriba, esta misma desigualdad aquí, pero con una desigualdad estricta y para todo x distinto de 0, ¿sí? Porque para x igual 0, esto de acá siempre se alcanza con igualdad. Entonces, si h de x es definida positiva, ¿sí? O sea, más que semidefinida positiva, sino que es definida positiva completamente, entonces f es estrictamente convexa, ¿sí? Y en este caso lo que estoy diciendo es que h de x sea definida positiva para todo x, ¿sí? Y eso en el caso de una función de RR corresponde a que esta parábola, en todo punto, efectivamente sea una parábola, ¿sí? Con una positivo, estrictamente positivo, ¿sí? Y segundo, vamos a tener que si f es estrictamente convexa, entonces h de x es
semidefinida positiva en todo punto de S, ¿sí? Y ojo acá, esto me está diciendo que en realidad simplemente cambiar de semidefinida a definida positiva no me asegura hablar de estricta convexidad siempre, ya no hay equivalencia, ¿sí? Aquí lo que voy a tener es que, claro, si la matriz es definida positiva, entonces F queda estrictamente convexa, pero existen funciones que son estrictamente convexas, pero de todas formas, h de x es solo semidefinida positiva, ¿sí? En todo punto de S, ¿sí? O sea, eso significa que hay al menos un punto donde es semidefinida positiva. Los demás puede ser estrictamente, o sea, puede ser definida positiva simplemente, pero hay al menos un punto donde la matriz es semidefinida positiva solamente, ¿sí? No tengo un ejemplo a mano ahora. De hecho, creo que en R es un poquito, en funciones de R a R es un poquito difícil encontrarlo. Pero voy a hablarlo con los auxiliares a ver si les pueden poner un ejemplo de eso en la próxima clase auxiliar, ya en un par de semanitas más. O quizás hasta podría preguntarlo en la tarea, quién sabe. Ok. Bueno, esto fue un bombardeo de teoremas, ¿sí? Pero yo creo que la interpretación gráfica que di espero que haya sido clara. Si finalmente lo que me importa es que entiendan ese concepto gráfico más que las demostraciones en sí. Sí, aunque las demostraciones en sí tampoco son complejas, ¿sí? Es solamente trabajar con estas expresiones, ¿sí? Que son las expansiones de Taylor finalmente, y chequear qué pasa, ¿sí? Porque fíjense que esto que estoy poniendo aquí es justamente hablar de si la matriz es definida positiva o semidefinida positiva, como que estoy tratando con algo de esa forma, así que es un vector transpuesto por la matriz por el mismo vector, sin transponer, ¿sí? Entonces son cosas que están bien relacionadas entre ellas, ¿sí? Ok, eso, yo creo que en la próxima clase auxiliar, la que van a tener de vuelta de las vacaciones, van a estudiar estos temas, así como para que le den alguna aplicación, ¿sí? Yo ahora decidí mejor dar los resultados para que podamos avanzar en el fondo. Eh, pero espero que las explicaciones gráficas o las nociones gráficas de esto hayan quedado claras, ¿sí? Porque una vez que uno lo visualiza, al menos para funciones de R a R, como que ya queda más o menos un saborcito, una idea de cómo funcionan estos teoremas, ¿sí? ¿Alguna consulta? Profe, Sí. en el dibujo que hice arriba, la parábola que aproxima mejor a la función, ¿esa tiene que estar por sobre la función o puede cruzarla? Puede cruzarla, Ah, podría ya, cruzarla. Sí, sí, porque puede haber un caso que por la curvatura que tiene en el fondo la función, podría ser que digamos que el lado izquierdo quede por sobre de la función y el lado derecho por arriba. Pero eso no es complicación. En realidad lo único que me importa acá es que quede lo más cercana posible siempre. ¿Sí? ah, ya, ¿Sí? ya. Porque onda, Bueno, al forzar que este brazo, por ejemplo, se mantenga arriba, podría ser que la parte de abajo se me aleje mucho de la función. Entonces, pero es admisible que atraviese, como que aquí en este caso, si es que queda completamente arriba del gráfico o no, me da lo mismo. A mí lo que me importa es que en realidad como que su orientación sea la que corresponde a la convexidad, en el fondo. ¿Sí? ya, Eso, gracias. de nada. ¿Alguna otra consulta? Ok. Disculpen por lo que nos pasamos, ya, pero quería dejar cerradito esto ya para poder entrar a la última parte del curso a vuelta de vacaciones y que tengan esto listo ya también para la tarea, ¿sí? Porque la pregunta 3 va a tratar de esto, ¿sí? Eso. Eh, lo dejamos hasta acá. Espero que tengan una buena semana, ¿sí? Bueno, que les sirva para poder descansar o para ponerse al día con las cosas que tienen que hacer. Y ya nos estamos comunicando el día 6 de julio. Sí, ya entrando el mes de julio nos volvemos a ver. ¿Sí?
Que estén bien, chiquillos. Hay cualquier cosa, nos estamos comunicando, me escriben por Discord, por correo, por el foro de cursos, por donde sea, si es que tienen dudas con las preguntas que van a estar publicadas de la tarea o cualquier cosa. ¿Ok? Que estén bien. Vale, profe, gracias. Chao, Listo. profe. Vale, profe, Gracias. igual, gracias. Chao, chao. Chao. Saludos.